En los últimos meses, Copiapó se ha tomado los titulares de la prensa nacional e internacional. Esta vez no por malos acontecimientos, por el contrario. Esta vez nada más ni nada menos que por convertirse en la primera ciudad de Sudamérica con un sistema de transporte público mayor completamente eléctrico. No es un plan ni un proyecto, ni muchos menos un sueño. Es una realidad que ya está operando. Las calles que antes recibían buses tradicionales ahora están siendo recorridas por flotas silenciosas, modernas y con cero emisiones locales. En este episodio vamos a detenernos en este cambio. Vamos a ver cómo se gestó, qué tecnologías se están utilizando y cómo este progreso en el transporte público mejora la vida de las personas. Hoy analizamos cómo esta ciudad se convirtió en el nuevo referente de movilidad eléctrica en Sudamérica. Bienvenidos al podcast Human After All, como siempre, acompañado de Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y también tenemos nuestro primer invitado, nada más ni nada menos que el jefe de la unidad regional de Subterra Atacama, Juan José Moreno. ¿Cómo estás, Juan José? Hola Brian, hola Luis, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. La verdad es que es un tema bastante relevante para todos quienes viven en Copiapó y para quienes son copiapinos también. Nos parecía muy interesante también poder abordar este tema desde el punto de vista de las tecnologías, pero también entender cómo lo ha recibido la gente, porque lo que yo veo principalmente es que es un avance importante, muy relevante, pero que estos avances tienen sentido en la medida que solucionen problemáticas. De eso se trata la innovación, la tecnología, de que puedan resolver problemas y entender un poco cómo esto ha podido resolver quizás algunas problemáticas de la gente en Copiapó. No sé cómo has visto este progreso y cómo lo ha recibido también la gente de Copiapó, Juan José. Sí, bueno, tal como tú mencionabas en la introducción de esta conversación, sin duda el impacto que ha tenido esta política pública, ¿verdad?, del sistema de transporte público mayor en la ciudad de Copiapó ha sido muy grande. Hasta ahora no tenemos probablemente como algún estudio como más riguroso, pero sí hemos visto publicaciones institucionales y también como de verdad de opiniones de usuarios, de vecinos de la comuna. También la opinión que tiene amigos, ¿verdad?, cercanos, colegas del trabajo, en fin, que habitan esta ciudad respecto a cómo ha estado funcionando este sistema de transporte público mayor, y sin duda es una cuestión completamente revolucionaria respecto a los temas de movilidad urbana y transporte público, a las lógicas que tenía, ¿verdad?, la movilidad urbana y el transporte público en la ciudad de Copiapó, ¿verdad? Quedaban un par de micros. Yo tengo entendido que yo no vivo hace tanto tiempo en Copiapó, que antes habían algunas micros, pero claro, de todas maneras estas micros no tenían ni el alcance en cuanto a sus recorridos, ¿verdad? Tampoco la cantidad, ¿verdad?, de flota, de recorridos diarios, y bueno, mucho menos todas las cosas que ustedes mencionaron al principio en cuanto a los temas de innovación. Y por lo tanto esto es una cuestión que, bueno, en el caso de Brian, nosotros nos conocemos hace varios años ya, pero él vive en Japón y es de Copiapó, y claro, creo que alcanzó a subirse a las micros la última vez que vino, y claro, él mismo lo decía, y está interesante eso que señalaba, como de verdad esto no tiene que enviarle nada, no solo a Santiago, exacto, sino que por ejemplo incluso a Japón. Entonces como es muy interesante la magnitud que tiene el proyecto que ustedes señalan. Sí, mira, Juan José, mira, yo soy de Coquimbo y llevo 8 añitos acá. Y me acuerdo que cuando llegué no veía ninguna micro y me extrañaba eso, o sea, ver que la gente se subía en un colectivo para llegar al centro y después de ahí tomar otro colectivo para ir a otro lado me parecía una cosa como de loco.
Y contaba, como te decía, contaba con los dedos las micros que de repente veía pasar. Y ahora, pucha, yo por donde pase veo una micro, el color distintivo rojo, veo gente esperando, veo cómo se respetan los tiempos. Hay cosas que corregir, obviamente, imagino que a lo mejor podemos hablar también de eso, pero de que hay un cambio gigantesco respecto a lo que yo vi desde que llegué acá, es innegable. Acabo de cachar que tú vives en Copiapó. No, no lo sabía. Sí, pero Bueno, es que no habíamos conversado antes, po. Pero sí, pues yo vivo en Copiapó también acá ya hace 8 años, po. De hecho, Brian fue mi alumno. Ah, en la universidad, sí, buenísimo. tal cual. A mí me pasa claro, como menciona Luis, él cuando llegó a Copiapó no veía muchas micros en los recorridos Exacto. y yo era uno de esos afectados, po. Y yo me acuerdo que cuando iba al liceo, recuerdo que en el Palomar yo tomaba en la mañana la micro 10 hacia el Liceo Tecnológico y después a las 5:30, 6 tomaba de vuelta la micro 10 también, si no me equivoco, hacia de vuelta al Palomar. Y era los únicos momentos en los que prácticamente se veía la micro porque la mayor Claro. cantidad de demanda era de parte de los estudiantes. Entonces las Sí, micros se solían ver en la mañana temprano y en la tarde. Pero durante la hora de almuerzo, por ejemplo, tipo 12, 1, 2, prácticamente desaparecían. Y después del periodo de la pandemia y todo eso, ya no, nunca más vi micros. O sea, prácticamente desaparecieron sí, y muchas personas se vieron afectadas por ello, entonces comenzaron a utilizar Uber o quizás los colectivos, que claro. lógicamente son más caros, entonces eso significa un mayor gasto mensual en transporte, que además tampoco es lo más eficiente. O sea, es lo que estaba funcionando, es lo que había a la mano, pero no necesariamente lo más eficiente. Entonces yo creo que este cambio ha sido súper positivo. Como decía Juan José, alcancé a subirme a las micros cuando fui a Copiapó en octubre y creo que no hay mucho que enviar al sistema de transporte que hay en otros lugares. A mí me toca verlo desde Tokio, donde yo vivo. Aquí prácticamente no existen las micros eléctricas, o al menos yo no he visto, sino que en realidad lo que hay muchos son buses híbridos, pero igual emiten bastante ruido, son cómodos y todo, pero emiten bastante ruido. Y en el estándar del usuario, creo que los de Copiapó están muy bien, porque también tienes calefacción, aire acondicionado, puedes pagar además con tarjetas de crédito y de débito, que aquí eso no sucede. Aquí tienes que comprar una tarjetita como la tarjeta Ajá. VIP para poder pagar. Entonces, si tú eres turista, ya es un poco complejo. Si se te pierde la tarjeta, ya es un poco complejo cómo pagas. Pero en el caso de Copiapó, tienes más alternativas. Y yo creo que eso también es una cuestión que resaltar. Es una gran ventaja. Sí, no sé, importante mencionar algunas cosas como para comprender la magnitud del proyecto. Y estamos hablando de Japón, no sé, podríamos hablar de otros países en principio desarrollados, pero con la implementación de este sistema de transporte público mayor, Copiapó sería la primera ciudad de Latinoamérica en Exacto. tener un transporte público 100% eléctrico. Eh, y eso es muy significativo. Y eso es un tema muy interesante. La otra vez lo estamos hablando a propósito de otra cosa, pero eso se permite por la escala de Copiapó, ¿ya? Porque en el fondo el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en Chile ha financiado mucho más que 121 buses, que es la cantidad de Mm. buses que en el fondo se van a adquirir para Copiapó, ¿verdad? 121 buses. Claro. Pero claro, probablemente para Santiago ha comprado ya 500, 600, pero eso es una parte, ¿verdad? Minoritaria del sistema en esa ciudad, ¿verdad? Entonces, Mm. finalmente, también Copiapó se presenta como una oportunidad en cuanto a temas de innovación urbana. Y ojo, acá tal vez puedo ser un poco de aguafiesta, ¿ya? Para mí no todo es innovación, como importante, pero porfa, o sea, como que igual no caigamos en esa patraña, como que esta gente que dice como no, ciudades inteligentes y como que la Claro. mejor ciudad
es la que como que tiene una aplicación para todo, no necesariamente, como la ciudad es segregada, la ciudad tiene problemas sociales, históricos, estructurales, que sí, la tecnología puede ser una herramienta, sí, pero si no hay voluntad política, no hay planificación, no hay, entiendo, ¿no? Y bueno, Claro, la tecnología viene después, yo pienso. sí, Entonces, la escala de Copiapó te permite, no sé, construir la mayor cantidad de metros lineales de ciclovía o kilómetros lineales de ciclovía por persona, haciendo una inversión marginal respecto a otra ciudad. La escala de Copiapó te permite comprar 121 buses, que no son ni la mitad de los buses, ni el tercio de los buses de Valparaíso, y tienes la primera ciudad de Latinoamérica con tener transporte, y así, así suma y sí. Entonces hay una claro. escala que te permite como prototipar ciertas políticas, que te permite generar ciertas intervenciones urbanas que tengan pretensión de ciudad, de escala de ciudad. Y eso es Claro. muy interesante. Sí, claro. Marca un precedente en el fondo. Yo creo que es como lo que hablábamos antes con lo del voto electrónico, po. O sea, por ejemplo, cuando hablábamos de que Estonia lo hacía prácticamente el 100% de la votación, digamos, digital, ¿cierto, Brian? Entonces, lo mismo, pues, si comparamos en el fondo como la cantidad de habitantes que tiene versus otros países, es por eso, ¿cierto? Pero me imagino, como dices tú, que no es menor de todas maneras el cómo se gesta esto respecto a como toda la planificación ingenieril, no sé, desde el punto de vista del urbanismo tecnológico, cómo logramos hacer funcionar todo para que finalmente logremos implementar un sistema como este. Mira, yo creo que la, como la voluntad política de querer tener un sistema de transporte público mayor, la voluntad política de entender qué entendemos por un sistema de transporte público integrado. En el fondo, Mm, probablemente hasta ahora lo que ocurría es que había diferentes medios de transporte, diferentes individuos que tenían diferentes intereses, ¿verdad? Y que tenían diferentes medios de disposición, ¿verdad? Para trasladarse de un punto a otro. eh, pero claramente claro, también eso puede generar un resultado menos eficiente, ¿verdad? Hay una imagen que para mí es muy paradigmática, yo creo que si uno la googlea la encuentra, que muestra la misma cantidad de personas, ¿verdad? En una calzada, bien mm, amplia, pero tiene como la pinta de ser como un poco Nueva York, como estamos hablando de una escala así. No sé, son 100 personas, ¿ya? Están estas 100 personas cada una en un auto y ocupan toda la calzada, que deben ser, no sé, 8 pistas, y ocupan una cuadra completa, ¿verdad? Eh, Están las mismas personas en una micro, que son como dos buses, ¿cachai? Ocupando una sola pista y la longitud mm, de dos buses, ¿verdad? Y sí, está, bueno, estas personas como en bicicleta también ocupando mucho menos espacio. Entonces creo que también en el fondo y la innovación me parece que está dada como el prototipo bus, que es lo que decía Brian, que tiene wifi, que uno claro. puede cargar el celular, que tiene aire acondicionado, que es accesible. Pero además de eso, de nuevo, está la voluntad de qué ponemos por delante, ¿verdad? Mm, Cómo entendemos la movilidad. Y ahí también el transporte público bien diseñado, ¿verdad? Bien prototipado, con buena tecnología, etcétera, etcétera, lo que va a contribuir a la ciudad en su conjunto es disminuir la congestión, ¿verdad? Porque vamos a ver a las mismas cantidades de personas ocupando menos metros cuadrados y la mm, calzada tiene metros cuadrados finitos, ¿cachai? A menos que mm, queramos, no sé, estos paisajes medio post-punk, post-apocalípticos, o tal vez algunos lugares de Japón, me imagino, o Nuevo México, México, que tenéis como una autopista y dos pisos más de autopista. Bueno, podríamos hacer eso, pues, ¿cachai? Que todos se muevan en su auto particular. Y tenemos tres subterráneos. No sé si esa es la ciudad que queremos habitar, ¿verdad? claro. La única Mm, forma, ¿verdad? En que haya más espacio, en que la ciudad sea más peatonal, sea más accesible, es que haya menos gente arriba del auto. O sea, sí, las ciudades que, no es como hay un comercial como finales de los 80, compra tu auto perico, así como en el fondo el sí, país desarrollado, el país donde toda la gente anda en un auto todo el ah, día, y es todo lo contrario, pues la ciudad que tiene más áreas verdes, que tienen menos congestión, que son más accesibles,
son ciudades donde la gente ocupa menos el auto. Y una forma de hacer eso es incentivar el uso del transporte público. Eso es muy, muy clave. Yo creo que ahí diste en un tema súper relevante que tiene relación con la voluntad, porque cuando comenzó a haber noticias sobre este proyecto, yo recuerdo que incluso el presidente de la República lo mencionó en una cuenta pública, hubo, al parecer, si no me equivoco, gremios de colectiveros que se opusieron a esto. Sí, sí. Recuerdo que hubo noticias sobre aquello, que no estaban de acuerdo, entonces a uno le llama la atención porque no puede ser que se opongan a finalmente el progreso también de la ciudad. Eso es un punto súper relevante, que estos proyectos no están exentos de ese tipo de polémica, de ese tipo de problemas en el camino y que se tienen que ir resolviendo con el diálogo, con la capacidad de llegar a acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, es que esto tampoco tiene mucho sentido, estos proyectos, si al final del día la gente tampoco recibe estos proyectos y los abraza, digamos, y lo hace parte de ellos, ¿ya? Yo creo que al menos eso finalmente sí ha sucedido. Cuando yo estaba en Copiapó vi micros en el centro, pero llenas y llenas, Sí. llenas, así de verdad, gente de pie por la calle Atacama. Pero gente así, era increíble. Entonces, a mí igual me puso algo feliz ver eso, porque yo decía, bueno, es un servicio que se está utilizando y se está utilizando porque evidentemente había un problema que por lo menos se está solucionando de alguna forma. Y eso a mí me parece que hace que todo cobre sentido. No sé si lo ven de esa misma forma. Sí, totalmente. Todo el rato. Totalmente. Ahí, Y Juan también José, había mira, te cuento ahí como anécdota también. Dime. Y fui a jugar a la pelota hace un par de días, po. Y volviendo, no sé, pues 10 de la noche, 11 de la noche, micros todavía haciendo su recorrido, po. Entonces esa cuestión es maravillosa, po. O sea, que tú podáis salir a lo mejor de un carrete, ponte tú, y poder tomar una micro, o ir a un carrete y tomar una micro. Excelente, pues, o sea, te sientes más seguro y la gente lo recepciona de esa manera. O sea, en tecnología nosotros siempre hablamos de que es el mismo usuario el que siempre se opone al cambio, pero en este caso yo creo que ha sido todo lo contrario. O sea, yo creo que ha habido una buena implementación de esto, que ha sido gradual, por supuesto, pero que ha sido muy bien recepcionado. Sí, de todas maneras. Lo que menciona Brian, tal vez como para ponerle otro elemento, puede ser que el periodo previo el periodo de implementación, previo a que ya los buses comenzaran a circular la ciudad, pudo haber cierta resistencia de algunos actores, o incluso yo escuché muchas veces de vecinas, como, oye, pero como en Copiapó, que está lleno de hoyos, las calles no son lo suficientemente, la calzada no son lo suficientemente, o la calzada es muy estrecha. Pero claro, creo que también hay algo ahí, bueno, a propósito de lo que estamos hablando, como esto de la innovación, si quieres, como me parece que mientras no ocurra algo, siempre pueden haber como cierta, tal vez, Sí, prejuicios, resquemores, ¿verdad? temor. Pero yo creo que ahí también entonces la lección es, bueno, las cosas hay que hacerlas. Eso. Y bueno, y ahí también, en el fondo, también ahí se va a ir mejorando. O sea, estos recorridos, claro, se plantearon Mejora recorridos, pero la continua. Seremi lo ha dicho, el gobierno lo ha dicho. Después podemos ir mejorándolo. Pero si no lo prototipamos, o sea, si no vemos cómo funcionan un par de meses, bueno, hay que empezar de alguna manera. Yo creo que eso es súper importante respecto a una lección que es súper importante a propósito de lo que menciona Brian. Que hay que empezar. Que a veces como si uno espera tenerlo absolutamente todo controlado, o quiere prever exactamente todo lo que va a pasar, me parece que es difícil, sobre todo en la ciudad. Ojo, de nuevo, porque no estamos hablando de una aplicación y ni siquiera en eso creo que es posible. Ustedes son más expertos en eso que yo, pero me parece que hay que atreverse, hay que comenzar en este caso. Claro. ¿Te puedo lanzar una pregunta ahí, aprovechando? De lo que ya lleva, digamos, de implementado esto, ¿qué cambio harías tú? ¿Qué integrarías de forma adicional? Me parece que
está vinculado con lo que dije antes. Yo creo que tenía un punto esta como especie de crítica previa. Yo creo que hay que adecuar un poco más la ciudad respecto a... Me Ya. parece que, por ejemplo, hay cierta... Pero eso es difícil hacerlo, hay que verlo. Por Mm. ejemplo, me parece que hay ciertos paraderos donde la vereda es muy estrecha. De hecho, como que no sé si conocen esas veredas como que son como de 1 metro. Sí. Me parece que eso hay que verlo. Me parece que todavía también hay muchas personas que están estacionando mal. Eh, Yo sería más estricto con los partes. Empezaría a sacar parte como loco. Y también incluso en esas calles que son o sea, en esas veredas que son muy estrechas, lo que yo haría, aunque sea impopular al principio, te aseguro que después todos van a estar felices si así son estas cosas, es que como ahí no se pueden estacionar autos, yo palo agrandaría la vereda, dejaría la calle de 1 pista a 1 pista y media. Sí, y tal vez solamente haría el ensanche de calzada para el espacio para que la micro pare, ¿se entiende? Y ahí pase el auto, Sí. ¿verdad? Pero el resto, el perfil de la calle, el perfil de la calle, yo lo dejaría con vereda, con calzada más angosta, porque ahí no se puede estacionar. No puede. Tenemos que acostumbrarnos a eso, estamos muy mal acostumbrados. Vería eso, como también haciendo más accesible la ciudad al peatón, en cuanto a los paraderos, en cuanto a la accesibilidad. Si hay que pensar esto como un sistema, ¿cachai? Yo me levanto de mi cama, camino 2 o 3 cuadras al paradero, bueno, tengo que tener una vereda digna, ¿no? No miserable de 1 metro con Sí, un po. hoyo. Pero de una buena vereda con accesibilidad universal, porque no sirve de nada que la micro tenga la media rampa de accesibilidad universal, pero vive una toma con camino de Exacto, sí. tierra. Claro, llego con la silla de ruedas con camino de tierra y me subo a la micro que es de Japón. No tiene sentido, ¿verdad? Sí. Hay que pensar esto como un sistema, cómo la ciudad es accesible, cómo las viviendas llegan a la cuestión, la intermodalidad, cómo esto se conecta, ¿verdad? Con el terrapuerto, pero también con los buses que salen del aeropuerto, pero también con la bicicleta. Pensar esto como un sistema. Me parece que esos son desafíos interesantes para Copiapó. Los diferentes modos de transporte. Más allá, no solamente el auto particular, que también es importante, pero por ejemplo, yo creo que lo que pasa en muchas ciudades, los radios urbanos, o sea, los cascos históricos, los radios urbanos céntricos, más densos, son lugares donde no podías estacionar, o podías estacionar, pero vale carísimo. Sí. Tenés que hacerte cargo nomás, Sí. ¿cachai? Porque eso es, pues, es lo que dijimos. Si yo voy a ocupar 1 metro cuadrado, que vale muy caro, porque significa taco que va a hacer que todos, que no solo yo, sino que 20 personas lleguen 2 minutos más tarde a la pega, no puedo hacerlo. Y probablemente si una persona invierte para ir un estacionamiento subterráneo en el centro, bueno, va a ser caro. Si yo quiero irme en un auto calentito con aire acondicionado, tengo que estar dispuesto a pagarlo, ¿verdad? Hay que pensar esto como sistema, hay que pensar esto como colectivo, para que la ciudad funcione de buena manera para todos y todas. Claro, costo-beneficio nomás. Sí, a mí me hace sentido pensarlo de esa forma, como de manera integral, porque añadiendo lo que decía Juan José, estaba viendo que durante este año se han sacado más de 4.000 multas a vehículos mal estacionados en Copiapó. Entonces, claro, todos esos vehículos mal estacionados es porque durante mucho tiempo la gente se acostumbró a mal estacionarse, porque además tampoco había, bueno, fiscalización, que sabemos que más o menos siempre pasa, pero además tampoco había otra razón por el cual estacionarse bien. Ahora sí existe esa razón, que es que deben pasar las micros. Si estás mal estacionado, también tú corres el riesgo como dueño de un vehículo que, bueno, a tu vehículo lo choquen o ocurra algo. Entonces yo creo que finalmente, como la fuerza de la realidad te va obligando a adoptar mejoras conductuales, digamos, para no estacionarte de forma indebida, ¿no? Yo creo que esos cambios se van a ir viendo quizá de a poco, claro, progresivamente, y además considerando también que se están aplicando muchas más multas. Por otro lado, también estaba viendo que muchas personas se quejaban de que las paradas suelen estar ocupadas por autos que están estacionados en las paradas. Entonces eso provoca que las micros se tienen que parar en doble fila, las personas deben pasar entre vehículos, puede ocurrir algún otro problema, quizás algún atropello, ojalá que no, pero se podría llegar a suceder alguno de este tipo de problemas.
Entonces, hay varias conductas que se deben ir mejorando. De hecho, ya hemos visto que como 3 o 4 micros han chocado Sí. por diferentes razones, ¿ya? Claramente es una ciudad que no estaba quizás muy preparada para este cambio, pero yo creo que esas mejoras se van adquiriendo. O sea, como hablábamos recién, si esperamos a que esté todo bien para dar el siguiente paso, entonces el siguiente paso finalmente no lo vamos a dar nunca. Así que yo creo que con la entrada en uso de las micros, finalmente la gente va a ir mejorando esas conductas, se va a ir estacionando de mejor forma, va a respetar las paradas, y bueno, es todo un proceso que va de a poquito también. No podemos exigir que todo esto sea tan rápido, ¿cierto? Y por último mencionar las más de 20.000 personas que están utilizando a diario los buses. O sea, son 20.000 personas. O sea, eso quiere decir que antes de la llegada de estos buses eléctricos habían 20.000 personas que no tenían cómo movilizarse a sus trabajos, a sus lugares de estudio. Por lo tanto, tenían que recurrir al colectivo o al Uber o quizás o Sí. o apelar a la buena onda del vecino, de oye, pásame a buscar, etcétera. Entonces, Sí, vaya que es un problema de 20.000 personas que está siendo claro. solucionado. Pagando incluso hasta 4 veces más el valor actual, po. Exacto, también es un buen punto. ¿No? Y hay casos de personas que en el fondo algunos días dejan el auto en la casa y toman micro, ¿cachai? Como que también de eso se trata, como Sí. el tema de implementar para que pueda avanzar un sistema integrado de transporte público. Obviamente hay como mecanismos que son un poco más coercitivos, si se quiere, que es como sacarte la multa, lo que decías tú, pero también está los temas de los incentivos, po, ¿cachai? Y este sistema de transporte público es un buen incentivo. Si, yo tengo auto, por Sí. ejemplo. Yo a veces me muevo en auto, a veces me muevo en bicicleta, a veces me muevo en micro. Pero claro, cuando me muevo en auto, tengo que pagar un estacionamiento. ¿Verdad? Y probablemente también entre el taco y que me estaciono y que me bajo del auto y después digo, ¿sabéis qué? Si hoy día me voy en micro, me demoro menos tal vez, gasto menos plata, y digo, ¿cachai? Entonces, no solamente, y de eso se trata, pues el transporte público no solamente tiene que ser la Sí. alternativa para quien no tenía auto, ¿cachai? Como, sino que se transforma una herramienta eficiente de transporte público. Y creo que eso es súper importante. Y lo que Sí. decís tú, lo conductual es también, por ejemplo, quiero mencionar un caso, que es como, a veces tal vez la ciudad físicamente, espacialmente, puede ser soporte para este sistema, pero por ejemplo hay cosas que uno no está acostumbrado. Por ejemplo, estos buses tienen que doblar en doble fila, ¿verdad? Claro. Y claro, uno sabe, como automovilista de auto particular, que cuando va a doblar un bus, se te pone por al lado, uno no puede adelantar, ¿verdad? Porque, ¿cachai? Y yo creo que también son como cosas de cómo ocupo el espacio, como peatón, como, ¿verdad? Conductor de automóvil, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dices tú? Como la única forma de saber cómo moverme en ese caso es experimentándolo, es que ocurra. Claro. Sí. Yo creo que Copiapó era una ciudad que, a pesar de ser pequeña digamos, en espacio, era una ciudad que estaba extremadamente lejos de un punto a otro, porque era imposible llegar desde Paipote al Palomar, y eso no tenía Claro. ningún sentido. O sea, no tenía ningún sentido que fuese imposible llegar del Palomar, por ejemplo, a la Universidad de Santo Tomás, siendo que la ciudad es tan pequeña. Pero era imposible llegar, o sea, estaba todo sumamente lejos, a pesar de que el espacio era pequeño. Estaba lejos porque no tenías medios a cómo llegar a esos otros lugares. Entonces, entiendo cuando la gente de Paipote decía, oye, ¿por qué el terrapuerto está cerca del Palomar? ¿Qué pasa con la gente de Paipote? ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Por qué no lo dejaron en el centro? Pero claro, la lógica es, la idea es descongestionar el centro. Pero ¿cómo llega esa gente hasta allá? Entonces, ahora yo siento que la ciudad está un poco más cerca entre sus diferentes puntos. Hay un recorrido que va desde el Palomar hacia la Santo Tomás, hay recorridos que llegan hasta Paipote, etcétera. Entonces, eso va integrando de mejor forma la ciudad, porque finalmente Copiapó es Copiapó, Paipote es una parte de Copiapó, pero como que de alguna forma nos hemos ido acostumbrando Sí, a que Paipote es una comuna aparte, como que una comuna lejana.
pero no tiene por qué ser así. Yo creo que por el contrario, debiese sentirse por lo menos más integrados a la ciudad si Claro. somos parte de la misma comuna finalmente. Sí. Yo creo que es un efecto súper positivo que trae el tema de los buses eléctricos, esta mejora en el transporte Sí. público. No sé qué otros desafíos de pronto pueden observar para ir mejorando. A propósito así de beneficio, yo por lo menos soy una persona como que se planifica para todo. Y creo que una de las cosas que otorga, por ejemplo, la tecnología es que me dice en cuánto tiempo más va a pasar la micro. Entonces yo puedo planificar voy a ir a hacer esto acá, allá, bla, 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 porque en 30 minutos recién pasa por mi paradero, por ejemplo. Los alumnos todos los días me dicen, no, profe, es que yo salgo tranquilito porque sé que ahora va a pasar la micro por afuera. Yo cuando estudiaba en Coquimbo no me pasaba eso. Entonces, si yo estaba de repente a las 6 de la mañana esperando la micro y de repente pasaba 2 minutos antes, perdí. Y tenía que esperar la de las 6:30, media hora esperando la micro. ¿Cachai? Mm. O de repente me pasaba todo lo contrario. Entonces, imagínate acá, o sea, a través de una aplicación podemos ver, digamos, por dónde viene la micro, con cuál puedo hacer conexiones también, ¿cachai? Para llegar a cierto punto. O sea, son beneficios que sacáis de todos lados, po. La planificación acá, creo que, por lo menos las personas que son como yo, nos sirve un montón. Ah. Sí, yo creo que sí. Y además es importante también para la adopción. O sea, cuando hay nuevos recorridos, ¿cómo llegáis del punto A al punto B? Ah, bueno, mira, Exacto. hay una aplicación que te va a Ahí mostrar está. cómo hacerlo. Sí, a mí me parece que funciona súper bien en ese sentido. Es muy positivo. Yo creo que hay un tema que lo tocó, creo que Luis en algún momento, pero me parece que es necesario relevar nuevamente o relevar específicamente que el tema de la tarifa en transporte, en movilidad, y yo alguna vez fui ayudante de un ramo de transporte y movilidad, hay dos conceptos que hay que diferenciar, conectividad y accesibilidad. La conectividad está más vinculada a la infraestructura, ¿verdad? A la infraestructura que te permite llegar de un punto a otro, ¿verdad? Pero la accesibilidad está más centrada en las personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hubiera un metro increíble que conectara los principales servicios unos con otros de una ciudad, todos los barrios unos con otros, pero fuera carísimo, ¿verdad? Esa ciudad tendría una muy buena conectividad, pero no así una muy buena accesibilidad, ¿verdad? Claro. Y en algún momento Sí. yo había escrito algo, había información, ya no recuerdo los números, pero por ejemplo en su momento, el Transantiago, lo pongo como ejemplo, estaba teniendo un costo muy alto respecto a los ingresos promedio, los ingresos de la mayoría de las familias trabajadoras de esa ciudad, ¿ya? Recordemos que hoy día el sueldo son 520.000 pesos, pero hace 4 años eran 320 y hace 10 años eran 200, incluso menos de 200.000 pesos, Sí. ¿verdad? Y el Transantiago hace 10 años ya costaba 600 pesos, son 1.500 al día, son 20 viajes, 2 adultos, entonces el cálculo que sacaba era como por decir, el primer decil gastaba más de la mitad de su ingreso en transporte. Y eso no tiene sentido. Yo no puedo gastar más de la mitad de mi ingreso en transporte, ¿verdad? Entonces eso lo hacía poco accesible, ¿verdad? La propia accesibilidad universal, ¿verdad? Si tengo movilidad de desplazamiento, que esto tenga una rampa, un acceso. Por ejemplo, esto es un caso un poco rebuscado, pero para que se entienda. Si voy a otro país y no entiendo el idioma, bueno, la accesibilidad para mí va a estar media compleja. Pero, por ejemplo, acá estamos hablando de cómo la tecnología también contribuye a la accesibilidad, lo que estaba diciendo Luis. Cómo también yo puedo ver todos los recorridos, cuando llega, que en términos espaciales es accesible, que además en términos de gasto, también es un gasto que cualquier persona podría, en principio, ¿verdad?, hacer sin importar, ¿verdad?, el nivel de ingresos que tenga. Contribuye a la congestión, contribuye al cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Eléctrico, no lo hemos relevado, me parece Sobre lo todo eso. suficiente. Yo entiendo, ¿verdad? Sí. Gases de efecto invernadero. Creo que es una tremenda oportunidad. Me parece que esto tiene que ser una oportunidad para pensarlo, como vuelvo a decirlo, más integralmente respecto a otros medios de transporte.
y también que nos permite empezar a ocupar la ciudad de manera diferente, porque pasa algo, por ejemplo, muchas de las personas que estaban pidiendo este transporte, ustedes lo dijeron recién, lo dijo Luis, respecto a la hora que pasaba las micro. Por ejemplo, las personas que estaban en la Santo Tomás, vespertino, Sí. que salían a las 10 de la noche, ¿cómo se iban para la casa? ¿Verdad? Se iban en Uber, la iban a buscar, tenían miedo. Entonces también que existe este sistema de transporte público que te dé certeza, certeza de horas, certeza de recorrido, certeza de ciertos ritmos, ¿verdad? Certeza de cierta Exacto. comodidad, de cierta accesibilidad, conectividad, permite empezar a ocupar la ciudad de forma diferente, ¿verdad? Y me parece que entonces, más que como ver tantos cambios al sistema en sí, probablemente los recorridos hay que ir modificando algunas cosas, se forma una nueva población, hay que extenderlo, hay que meterle otra vuelta por aquí, por allá, son temas, más detalles más técnicos, ¿verdad? Pero creo que lo interesante es la oportunidad que nos va a entregar este sistema de transporte público de ocupar la ciudad de otra forma, ¿verdad? De ocuparla a otro horario, ¿verdad? Y también Sí. cómo se va a intersectar con otros temas, ¿verdad? Otros medios de transporte no motorizado, el hacer la ciudad accesible en general, ¿verdad? En fin, creo que es una tremenda oportunidad y es un muy lindo proyecto para Copiapó. Sí. Sí, yo creo que no tengo recuerdos de una política pública más importante para Copiapó. Yo creo que se puede similar con el centro oncológico, pero todavía está en construcción, No. todavía no está en funcionamiento. Pero además de eso, creo que es de las políticas públicas más importantes que ha habido en la ciudad. Y eso también me lleva a una duda de qué pasa con el resto de la Sí. región. ¿Qué pasa con el transporte en el resto de la región? ¿Cómo se puede ir también quizá extendiendo alguna de estas mejoras a Caldera, Tierra Amarilla, a la gente de Vallenar, Huasco, Alto el Carmen, etcétera? No sé si de pronto quizás no hay proyectos ahora a corto plazo, pero quizás hay algunos problemas quizás detectados que se pueden ir resolviendo. No sé si sabes algo de eso, Juan José. Sí, entiendo que existen también proyectos, desconozco ahora los temas de plazos, pero yo lo que tenía entendido es que tenían que también estar implementados en esta administración, tanto para Caldera como Vallenar, de características similares, obviamente a escalas menores. Claro. Eh, Eso al menos en el corto plazo. Eso al menos en el corto plazo, porque igual hay que diferenciar, o sea, por ejemplo, no sé, Vallenar, porque por ejemplo hay otros lugares que son bastante diferentes, o sea, por ejemplo, no sé, Alto del Carmen tiene otra lógica, porque en el fondo son pequeñas Sí. localidades en valles, ¿cachai? Como que me cuesta pensar un sistema de transporte público de esas características. Freirina también es muy pequeño, porque también pasa algo. eh, a veces, claro, hay dispersión territorial, ¿verdad? Pero tampoco, pero tampoco uno puede hacer una inversión para que una micro esté vacía, ¿cachai? ¿Se entiende, no? Sí. Es como, ¿por qué el metro llega a lugares donde tiene la cantidad de personas necesarias para que lo tomen? Fíjate, extendemos líneas de metro, no sé, por Santiago, a todos los lugares. Y finalmente la estación la única hora que tiene gente es cuando la gente se va en la Claro. mañana de la casa al Al centro, trabajo. Y de vuelta. y en la noche cuando ya nada más. No, po, el plato de todos los chinos igual. Ahí también quiero hablar de innovación. Lo importante es que las políticas públicas impacten, ¿cachai? Y esto es lo interesante, voy a volver a otro punto, pero no voy a extender eso. La escala de Copiapó te permite prototipar políticas públicas que impacten la vida de la gente, ¿cachai? No. ¿Qué si no ese debería ser el fin de una política pública, ¿cachai? No solamente gastar plata en algo y que la gente no lo vea, y que la gente no lo perciba, y que ciertos índices que tú estás diagnosticando y combatiendo no cambien, ¿cachai? Me parece que, claro, cuando uno empieza a tener ciertas configuraciones espaciales, ¿verdad? Territoriales, muy dispersas, es difícil pensar sistemas de transporte público porque no son sostenibles.
Tal vez ahí lo que tenéis que hacer es lo clásico nomás, como puta, asegurar 4 viajes de Huasco Bajo al puerto, uno a las 8, uno a las 12, pero para eso licitáis un servicio de un bucecito que vaya, ¿cachai? Pero no, pues Copiapó no estaba para eso, pues era una ciudad de 120.000, más de 120.000 personas, con universidades, con industrias, con esto. Es otro el carácter. Pero entiendo que el gobierno debería dejar también instalado el tema de Vallenar y Caldera. O avanzar más en eso, esos proyectos estaban en carpeta. Bueno, Bueno, yo creo que es una buena consideración, que a veces muchas veces también hay centralismo a nivel de país, pero también ese centralismo a veces se replica en las regiones, o sea, todo más o menos se va concentrando en las capitales regionales y en las otras localidades de pronto no se van tomando tanto en consideración, y es bueno que eso por lo menos vaya avanzando, ¿no? Que no queden en nada y que sí se puedan ir viendo ese tipo de proyectos. Yo creo que ha sido una buena conversación. Gracias, Juan José, por tu tiempo. De verdad, este es un tema que yo venía sí, pensando hace bastante tiempo, porque además me tocó verlo cuando estuve en Copiapó. Yo tenía muchas ganas de que ojalá las micros comenzaran a funcionar ese mes que estuve allá, y logré utilizar el servicio. Eh, Me pareció genial. Yo salí a almorzar con mi mamá, fuimos al centro y con la aplicación vimos dónde venía la micro, lo tomamos en el tiempo especificado y llegamos súper rápido al centro. Eh, Ni un ruido. El conductor además también muy amable, con paciencia para que pasara la tarjeta. Así que muy, muy bueno el servicio. Eso me pone muy feliz. No sé sí. si de pronto les queda algo por ahí en el tintero, Luis, alguna consulta. ¿Cuántos vehículos están circulando y cuántos quedan por circular? Mira, el otro día hablé con la Ceremi y me dijo que eran ya alrededor de 70. Son 121 buses, pero también tengo Mm, entendido que en ningún caso están los 121 en principio. Tal vez esto va escalando, pero creo que son alrededor de 100 los que deberían estar andando como al mismo tiempo, ¿verdad? Para un poquito más de la mitad del total. Y claro, lo que debería pasar es que el sistema en plena forma tuviera eh, unas 2 o 3 micros, ¿verdad? Por hora en los horarios valle, con menos demanda, y promedio 4 micros en los horarios punta, ¿verdad? Entonces, claro, en los horarios donde está más, ¿verdad? Donde está más estresado el sistema, deberían pasar, no sé, claro. en promedio buses cada 15 minutos, ¿verdad? Y los horarios más piola, buses cada 20 minutos en promedio. Así debería estar operando el sistema en plena marcha, todo su recorrido. Ya. ¿Y qué falta para llegar a esos 100? Porque por ahí en algún momento se decía que era por falta de choferes, por ejemplo. Sí, están contratando. Sí, porque los buses Ah, están. tal cual entonces. Sí, Mm. así es. El mito era verdad. Sí, Ah, no, pero ya. No, pues que se puede sorry que hable aclararlo tanto, porque uno, pero uno nunca sabe si está bien. sí, no, verdad, verdad. Pero los buses ya están comprados, Sí, ya llegaron todos de China. Sorry ya. que me extienda tanto, pero yo le voy a decir que esto es una tremenda oportunidad, porque en el fondo también el bus es un sistema que te obliga a caminar, ¿verdad? El, Mm, el colectivo es súper flojo, en el sentido de que, ¿cachai? Como yo cuando llegué a Copiapó la primera vez, no fue la primera vez, sí, había venido antes, pero cuando llegué a Copiapó a vivir a Atacama, en verdad, fue el 2019, voy a cumplir 7 años viviendo un poco menos que Luis, pero parecido 7 años viviendo en Atacama. Yo me quedé un par de días en la casa de una amiga que vivía ahí en la Pedro León Gallo, en acá en Campos, y me bajé en el Turbus, en el Pullman, en el Pullman, y vi el Google Maps y me decía, puta, que eran como 1 kilómetro. Y dije, chao, lo camino nomás.
llegué a la casa de mi amiga, Mm. me dijo, oye, ¿cómo te viniste? Y yo caminando, pero ¿cómo, escalete? Y yo como, poco, ¿cachai? Como... Y Sí, claro, al final esta cuestión del Uber, el colectivo, lo que te hace es como teletransportarte de un momento a otro, de un punto a otro, y eso da lo mismo como esté la ciudad, pues, ¿cachai? Si está bonita, si está fea, si tenía árboles que te dan sombra, si es accesible, si las veredas son lo suficientemente anchas, si tiene ricos espacios públicos, ¿verdad? Yo siento que también todos los atributos positivos y las propiedades hermosas que tiene este sistema del cual estamos hablando, también tiene esta cosa media colateral, pero que no es marginal, que te obliga a caminar, que Mm. te obliga a ocupar la ciudad de una manera diferente. Y eso también es una tremenda oportunidad para descubrir nuestra sí, ciudad, para ocupar nuestra ciudad y para seguir pensando esto de manera integral. sí. Se dice Mm. por ahí que para conocer una ciudad hay que conocerla en micro. ¿Sí? O hay que caminarla también se dice, ¿verdad? O hay que caminar. Sí. Ya, pero en ningún caso como, claro, como metido en el Uber todo el rato, ¿cachai? Como... O sea, Mm. Yo tengo amigos que así un fin de semana dijeron, bueno, vamos a conocer las micros, salieron con la pareja, con la guagua, y tomaron la primera micro que se les paró por adelante. Bueno, ¿a dónde nos lleve? Y llegaban del Palomar, hicieron unas vueltas, era una Paipod y todo solamente para vivir la experiencia es que era tanta digamos, la motivación por probar el servicio que bueno, vamos a sí, andar por ahí vueltas en micro, vamos a ver la ciudad y tal, y le gustó mucho. mucho. TikTok estaba vuelto loco con la micro. Me imagino, Sí, qué genial. Pues muy bien, veo que vamos llegando al final, Luis, Juan José. Muchas gracias por acompañarnos, Juan José. Sé que sabemos que tienes una agenda apretada, pero bueno, es un tiempo súper preciado para poder hablar de estos temas tan importantes, sobre todo que llegan a la gente de Copiapó. sí. Nada más que Gracias a ustedes por la agradecerte, Juan José. invitación nuevamente. Muchas gracias. Estuvo muy entretenido, de verdad. Estuvo muy entretenido. Sí, sí. Bueno, quizás para otro episodio podemos hablar de otros temas interesantes también. Sí. Ya, Pues nos vemos. bien, Estén bien. vamos llegando al final. Muchas gracias a todos que nos estén escuchando y no olviden seguirnos ahí en redes sociales, Spotify, YouTube, etcétera. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Muchas gracias. Chau, Chau. Nos chau. vemos. Chau, chau.